venimos detonados con un calor infernal, pero bueno, pudimos ponernos en contacto con el señor Néstor Restivo, especialista en China, escritor, docente y periodista. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos luchando con la tecnología. Tuvimos algunos inconvenientes, pero estamos finalmente al aire funcionando. Bueno, yo te quería... eh, ya sabemos que vos sos un especialista en el país asiático. Y como primera cosa, yo tenía también el video para compartirlo con la audiencia, pero bueno, tenemos algunos problemas todavía para darle dos cachetazos a la computadora. Pero bueno, supongo que vos habrás visto las desafortunadas declaraciones que hizo esta congresista norteamericana, la señora Salazar, eh, Sí. con el tema de, bueno, no quedó claro si hablaba de que que iban a poner una fábrica aquí, que luego de casas, de aviones casas chinos, o si era que iban a vender partes, ¿no? O sea, después el gobierno argentino dijo que era falso. Vamos a compartirlo al video con la traducción, aunque hablaba en español porque tenemos problema con el audio, pero me gustaría que hablaras un poco de eso si estás, si sabes algo. Sí, sí, cómo no. A ver, primero hay que entender el personaje, ¿no? Es una congresista de Estados Unidos que viene del sector más reaccionario, más de derecha, de la derecha estadounidense, que es la que está radicada sobre todo en la Florida, todos estos funcionarios estadounidenses que vienen del lobby anticastrista de muchos años, son profundamente reaccionarios respecto de América Latina. Así que no es que sea marginal, porque justamente los anticubanos estadounidenses son un lobby poderosísimo al que temen tanto los republicanos como los demócratas, porque ejercen mucha presión en el Congreso y demás, pero es una voz muy, muy recalcitrante. El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, ya le respondió, dijo que eran todas mentiras y que ofendía a la Argentina, que es un país abierto a todo tipo de inversiones, incluida inversiones de Estados Unidos, pero también de China y de cuanto país quiere invertir en Argentina, siempre que cumplan con las normas impositivas, ambientales, laborales, etcétera. Por otro lado, hay que entender que esta declaración de Salazar, a la que no le quiero dar mucha importancia porque es una diputada menor en el Congreso norteamericano. Pensemos que habló de un pacto con el diablo, no tiene todo ese lenguaje nefasto que tienen esas personas, pero sí se enmarca en todo un concepto norteamericano, o mejor dicho estadounidense, que quiere enfrentar a como dé lugar la presencia china en América Latina. En ese sentido, podemos recordar que hace muy pocas semanas alguien sí ya con mucho más poder, como es nada más y nada menos que la jefa del Comando Sur, es decir, la parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses que entienden las cuestiones de América Latina, se puso a hablar de los recursos naturales de la Argentina, ¿no? Del litio, del gas, y uno se pregunta ¿qué tiene que hacer un militar estadounidense hablando de nuestros recursos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay toda una línea de intervención en contra de la presencia de China en Argentina y en América Latina. Y esta lectura falsa y además ofensiva de la congresista se enmarca en esa línea. Sí, está buenísimo porque yo era lo que iba a compartir, ¿sabes? El video de estas de Salazar y el video de Laura Richardson Exacto. hablando sobre el litio y demás. Y entre otras cosas también que pasaron esta semana referentes al gigante asiático, también vimos con mucha sorpresa una, una especie de reunión que tuvo no sé cómo llamarlo, pero era un político alemán del tipo de diplomático. Es que tampoco sé cuál era la función de él, la verdad que eso me quedó pendiente, con el presidente de Namibia. No sé si lo viste, Néstor. Sí, circuló, yo no soy una persona de redes, le escapo, no tengo redes personales y demás, pero sí me he enterado de ese episodio en Namibia,
muy similar, dicho sea de paso, a uno que sufrió también el presidente de Francia, Macron, creo que fue en Congo. En los dos casos se dio una cosa curiosa, ¿no? Que tanto los funcionarios de gobierno de Namibia y Congo, creo que era el otro país, Sí. le salieron al cruce a estos funcionarios europeos, al alemán y al propio presidente francés, porque a veces van, bueno, a veces no, siempre, ¿no? Con ese aire de superioridad y de ser representante de países que literalmente ejercieron el colonialismo en África, que generaron gran parte de los problemas que tiene África y otras regiones del mundo, ¿no? Medio Oriente también, cuando fue la época de furor colonial, sobre todo en el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, que generaron traumas que todavía hoy el pueblo africano o los pueblos africanos y asiáticos sufren. Y que entonces ahora hagan giras por esos países y amenacen con que China, porque de ahí vino el origen de la discusión que planteabas, ¿no, Pedro? Sí. Como que hay que tener cuidado con China, Sí. que es una invasión. Y que lo diga un europeo, la verdad que da vergüenza ajena. Y me pareció muy bien que los funcionarios africanos los pusieran en caja y los frenaran, ¿no? Lo que habla también de que también en África se ha crecido a nivel de conciencia y ya no se comen cualquiera. Es decir, lo de África es igual que América Latina. Si Europa, si Estados Unidos, si Canadá, si Japón invirtieran en África, que también lo hacen, pero no de la manera que lo hace China, ellos estarían súper agradecidos y receptivos, insisto, siempre que las inversiones extranjeras respeten esas tres cuestiones que mencioné, lo laboral, lo impositivo y lo ambiental, en cada uno de los países que van. Nadie está en contra de las inversiones extranjeras, pero parece que cuando va China, que resuelve cuestiones, que le ha hecho a África barrios completos, líneas de trenes, autopistas y demás, los otros se enojan porque consideran que eso es querer controlarlos políticamente. Bueno, si piensan eso, que vayan ellos y las hagan ellos. Si piensan que Argentina recibe inversiones chinas para eso, bueno, que vengan acá y nos hagan una central atómica, una represa hidroeléctrica, un paso transfronterizo, una línea ferroviaria. Y Argentina va a estar dispuesta siempre y cuando que cumplan nuestras normas. Con China pasa ni más ni menos que eso. Si Argentina es un país abierto a todas las relaciones posibles, ¿y cómo no vamos a tener relaciones con China, que hoy es la segunda economía mundial? Y lo mismo pasa en África. Sí, la leyenda negra que viene esparciendo como el terror amarillo que tiene Estados Sí. Unidos es realmente es muy obvio, pero bueno, parece que todavía algunas personas todavía hay que darle un par de explicaciones. Como en el tema de las inversiones, no sé si vos si tenés algunos datos de qué es lo que se está desarrollando en realidad, no como decía Salazar, que ya sabemos que era mentira, pero quiero decir, si tenés algunos datos como para compartirle a la audiencia de lo que está haciendo China a nivel inversión en Argentina. Bueno, son varias cosas. Recordemos que el salto grande empezó a principios de los 2000, cuando intercambiaron visitas Néstor Kirchner y Hu Jintao, que era entonces el presidente. A partir de ahí, China muy de a poquito se fue convirtiendo en un inversor clave para nuestro país. En nuestro país la mayoría de las inversiones extranjeras históricamente venían de Norteamérica o de Europa. Como stock de inversiones siguen siendo las más importantes porque fueron muchas décadas, ¿no?, de invertir en, no sé, automotrices, bancos, etcétera, no tanto en obra pública, que es lo que sí hace China, pero de a poquito China fue empezando a invertir. Las que se han concretado o que están en marcha, bueno, la más importante es las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz, que ya deberían estar terminadas. En los 4 años de Macri se intentó voltear y después no pudieron y se retomó, pero todavía está medio demorada. Además, los problemas de deuda que tiene Argentina también fue trabando todo eso. Digamos, se demoró, pero es la inversión más grande que tiene China en nuestro país, más o menos alrededor de 3 o 4 mil millones de dólares, que de a poco se están cumpliendo. La única inversión importante que hubo en el periodo de Macri fue el parque solar en Jujuy, que es el parque solar más grande de toda América Latina, también con inversión de una empresa china. Ahora con el viaje de Alberto Fernández del año pasado se extendió a Cauchari 3 y Cauchari 4. Cauchari 1 y 2 es el parque solar que está allá en Jujuy. Hay que recordar... Te hago un inciso, Néstor, porque yo me acuerdo de que circulaban unas imágenes, cuando nombraste lo del parque solar, me acordé que cuando asumió Macri, hubo, o a mediados del coso, pero fue durante el gobierno de Macri,
circulaban videos del parque semidestruido, semisaqueado. ¿Vos viste algo de eso? No, la verdad que no, Ah, ese episodio no lo recuerdo. Sé que se terminó la obra, funciona, inyecta vale. electricidad al tendido eléctrico nacional y ahora se va a expandir en 2 fases más, que es lo que acordó Fernández. Las primeras 2 fases fue en la época de Macri. La verdad que eso que mencionás no lo Bueno, recuerdo. puede ser falso también. Después, Pues. después tiene compras de activos preexistentes. Por ejemplo, cuando vino el ICBC, el banco, invirtió mucho dinero, pero ya sobre un banco que ya estaba, que era el Standard Bank, que antes era el Banco de Boston. Lo mismo pasó con Cofco y Nidera. Cofco es una cerealera muy grande que viene, se instala y compran activos existentes, ¿no? Hay mucha inversión en ferrocarril, ese es otro rubro importante, en la línea San Martín, en la Belgrano, tanto de cargas como de pasajeros. Esto viene ya de la época de Vido y de Randazzo, nunca frenó. Y después está la inversión más grande de todas, pero está totalmente verde por las presiones justamente estadounidenses, que es la central atómica que vendría a ser Atucha 3. Esa inversión, si se concreta, van a ser 8.000 millones de dólares, pero ante el escenario de un año electoral y con todo lo trabado que está, hoy yo la pongo como posibilidad nada más, ¿no? Mm. Así que ahí tenés, digamos, obra. Y bueno, y después está todo el paquete del litio y minería, oro también, algo de cobre, pero litio es lo que más interés tienen. Las inversiones en Catamarca, en Salta y en Jujuy también son bastante cuantiosas, ¿no? Yo diría que esos son los rubros donde China tiene más presencia en nuestro país y en general en América Latina. Energía, minería, agro, son los temas que a ellos más les interesan. Y obras públicas, o sea, rutas, puertos, pasos fronterizos, etcétera, que a su vez acelere un poco la posibilidad de movilizar todos esos recursos. Espectacular. Sí, entonces yo muchas veces me pongo, ¿no? A buscar o a pedir las fuentes de que hablan de la expoliación china, me parece una mentira total, y lo mismo que comentabas con el tema en África, ¿no? Y ahora también el escenario que estamos viendo con las canastas de monedas de intercambio a nivel mundial con el BRICS y todas estas nuevas iniciativas, eh, si podés ampliarnos con algún dato, porque yo sé que el yuan ayer o hace un par de días tuvo también un techo histórico con respecto, Uh-huh. con respecto al dólar. No sé si Sí. sabes algo para compartir. Bueno, sí, el otro rubro importante, por un lado tener las inversiones directas, digamos, o sea, inyección de capital para obras públicas, pero también hay que considerar todo lo que es cooperación financiera. En ese sentido, por ejemplo, el swap, que se habla de monedas entre el Banco Central de Argentina y el Banco Central de China, swaps que China tiene con muchos países, y tiene, qué sé yo, de pronto para pensar en países muy aliados de Estados Unidos, pienso en Canadá, también tiene swaps con Canadá, tiene swaps con países como Japón, etcétera, que son intercambio de monedas. Esos yuanes, que hasta hace pocos años, me acuerdo que en la época de Macri decía Macri y Prat Guy, sobre todo, que eran una moneda débil, que no existía, que eran papelitos de colores, etcétera, todo falso. El yuan cada vez es una moneda que se acepta más en el mundo, que es convertible a dólares en Londres, en Hong Kong, mismo en Nueva York. En Nueva York quizás está más restringido, pero es una moneda aceptada, esta forma parte de las monedas del FMI, etcétera. Y a medida que avanza el crecimiento chino y su presencia en la economía mundial, su moneda es más relevante. Tan relevante es que, por ejemplo, en los últimos meses, fines del 2022, China hizo acuerdos con potencias petroleras muy aliadas a Estados Unidos, como son Arabia Saudita o Qatar, para pagarle las importaciones que hace del gas y del petróleo de Qatar y de Arabia Saudita en yuanes. Y Arabia y Qatar aceptaron. Eso es fatal para el futuro de Estados Unidos. Si Estados Unidos pudo dominar gran parte del mundo a lo largo de muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, fue porque impuso, ¿no?, el dominio del dólar, que todo el mundo necesita dólares para comerciar. Bueno, en la medida que el yuan, el rublo tan castigado de Rusia, o si América Latina alguna vez pudiera tener una moneda más propia o intercambiar en nuestras propias monedas con Brasil, etcétera, eso es un golpe para el dólar y justamente esa hegemonía es la que Estados Unidos quiere evitar
frenando todo lo que pueda el desarrollo de China. Así que sí, todo el paquete ese financiero también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, es tremendo porque estamos viendo cómo están un poco desesperados y se ve, los norteamericanos, los gringos están un poco nerviosos con el tema también que lo vamos a ver en el próximo bloque, con el tema del peso mexicano que también está ganando fuerza. Y bueno, para terminar, no sé si, bueno, no sé si corresponde, pero con el tema de la escalada en Taiwán también se nos plantean un montón de preguntas de cómo puede seguir avanzando esto, porque según, según la prensa hegemónica norteamericana, hablan de que salió el ministro de Defensa de Taiwán y Taiwán no tiene ministro de Defensa. Entonces, quiero decir, es el ministro de Defensa de China. Entonces, en estos días hubo unos dires y diretes, además de que están volando cerca los bombarderos, los B-52 norteamericanos. No sé si vos tenés alguna información sobre eso, respecto a eso. Bueno, Taiwán es la papa más caliente, ¿no? Muy brevemente, recordemos que es una isla que está frente a la República Popular China, que la República Popular China considera propia y que quiere reunificarse, así como lo logró con Hong Kong, con Macao, etcétera. Y dentro de Taiwán hay como dos partidos políticos, uno muy independiente